Artículo 188 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputada de la Asamblea Nacional son: 1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalización con por lo menos 15 años de residencia en territorio venezolano. 2. Ser mayor de 21 años de edad. 3. Haber residido 4 años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección. Requisito que ya pues además completaron todos los candidatos a estas elecciones parlamentarias que se celebrarán en nuestro país el próximo 6 de diciembre. Hoy estamos en compañía de los diputados Alexander Rincón y Alexander Torrealba, ambos representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional por los estados Yaracuy y Lara respectivamente, y también integran la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, de la cual vamos a hablar en nuestro programa un poco más adelante. Ya hay mucha participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Un poco, digamos, en unos minutos vamos a comenzar a leer parte de estos comentarios, pero se nos quedaba algo en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre una comisión permanente y una comisión especial en la Asamblea Nacional? Bien, como tú mismo lo acabas de aclarar al público, una comisión permanente, según el mismo reglamento de Interior y Debate, tiene que ver con las comisiones que se nombran al inicio del año legislativo, que en este caso son 15, de las cuales nosotros formamos parte de la de Culto y Régimen Penitenciario, y estas atenderán la agenda legislativa en esa materia que tenga la comisión. En este caso la nuestra, pues todo lo que tenga que ver con culto y régimen penitenciario, más las atribuciones que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materias específicas como el tema de la Contraloría, en materia de estudio de proyectos especiales. En cambio, una que sea transitoria o especial, la nombrará la directiva de la Asamblea Nacional en plenaria de acuerdo a la circunstancia que se presente ante la plenaria en un momento determinado. Un ejemplo de esto que vivió la población venezolana fue el caso, por ejemplo, del lago de Valencia o el lago de Tacarigua, que incluía dos estados, el estado Aragua y el estado Carabobo. Allí se nombraron diputados representantes de la Comisión de Ambiente porque tenía que ver con materia pertinente en ambiente, pero también se nombraron diputados de los dos estados para que defendiesen las posiciones de los ciudadanos de cada comunidad. La función de elaborar, estudiar y promover algunos proyectos de ley o resoluciones, ¿le compete únicamente a una comisión permanente? No, eso depende, es igual, pues depende de la necesidad del Estado y depende también de las circunstancias de esos proyectos. Tenemos proyectos que son de tipo que es propuesta por los ministerios y propuesta también por lo que es el sistema ejecutivo, pues de gobierno, pero también hay proyectos que lo propone el Poder Popular, lo propone también lo que es toda la estructura del Estado, y esos proyectos son proyectos de ley. Esos proyectos de ley también lo pueden proponer los ciudadanos comunes. Eso está enmarcado dentro de la ley de la Constitución. Ahora, pero toda vez que llega ese proyecto de ley siempre es estudiado en un principio por las comisiones permanentes, ¿no? Claro, son estudiados y para poderlo someter a discusión en plenaria. Sí, pero primero pasa por un proceso de revisión y no son proyectos, son anteproyectos. El proyecto es ya cuando se pasa a la plenaria y en la plenaria se decide pues que si va a la discusión y posteriormente es aprobado como proyecto. Los proyectos están los proyectos de ley, pero también los proyectos de la parte de finanzas, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad. De hecho, nosotros aprobamos, se aprueban muchos créditos, lo que es la parte del proceso, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo que es la parte financiera del Estado, a todo nivel, desde los consejos comunales hasta la presidencia, y eso favorece al pueblo. Mucha gente dice que los legisladores algunas veces no se ven dentro de las comunidades, pero somos nosotros los que aprobamos lo que es el proceso de financiamiento de toda la estructura del Estado. Eso significa que los recursos que van para los hospitales, los recursos que van para las carreteras, para la educación, todo pasa por manos de nosotros para la aprobación. Y bueno, y posteriormente la ejecución lo hacen los entes que les corresponde. También están los proyectos de tipo de investigación con referente a cuestiones legislativas. Por ejemplo, recientemente las leyes que hemos aprobado, eso pasa por un proceso
que va desde el simple hecho de recibir propuestas hasta el hecho de concretarlo en leyes que van a favorecer a la mayoría del pueblo venezolano o a sectores. Por ejemplo, recientemente tenemos la de los bomberos, que fue un sector muy golpeado durante muchos años y que actualmente tiene una ley. Los artesanos, lo que tiene que ver con hábitat y vivienda, las leyes que se han venido realizando. Entonces, todo este conjunto de formas, digamos, de propuestas, de proyectos o de anteproyectos, pasan por un trabajo previo de muchos días, incluso de reuniones. Nosotros tuvimos de reuniones y de acuerdos también políticos. Eso es importante que la gente lo maneje también. Así es. Además, según el Reglamento de Interior y Debate, estas comisiones permanentes son integradas siempre por un número impar de diputados, no menor de 7 ni mayor de 25, pero ¿quiénes escogen a esas personas que van a integrar esas comisiones permanentes? ¿Cuál es la estructura que se respeta dentro de las comisiones en lo que se refiere a su directiva? ¿Quiénes escogen o cómo se escogen a esos presidentes, vicepresidentes, secretarios? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros.